Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ¿usted cree que las ideas que propone son ejecutables? Sí, 76,96%. No, 23,04%. Muy buenas noches. El señor exministro y exfiscal Néstor Humberto Martínez acaba de lanzar un libro sobre las dos caras de la paz, en donde narra historias que él vivió y que él protagonizó muchas veces sobre cómo llegó finalmente el país al acuerdo de paz con las FARC. Es nuestro invitado de esta noche. Las dos caras de la paz, doctor Néstor Humberto, ¿cuáles son las dos caras? Pues muchas gracias, Yamid. Las dos caras son la existencia de unos elementos o episodios ambivalentes que hay que ponerlos en conjunto para entender qué pasó con el acuerdo de paz y en el posconflicto. Por ejemplo, el gobierno de una manera decidida llevó al país a un acuerdo de paz para que se acabara el tema del narcotráfico también, que es el combustible de la guerra en Colombia. Y en el capítulo 4 del acuerdo de paz se dice que se acabará toda relación con el narcotráfico. La otra cara es que lamentablemente un grupo minúsculo, reducido de los reinsertados, mantuvo relaciones según las evidencias que se lograron acopiar con el narcotráfico y con las disidencias. Dice, por ejemplo, Marlon Marín en una diligencia judicial. El sobrino de Iván Márquez. El sobrino de Márquez dice. Detenido en Estados Unidos. Que está detenido en Estados Unidos. Como testigo. Es testigo protegido del gobierno americano. En una diligencia con la Fiscalía colombiana el 16 de mayo dijo que Jesús Santrich me decía que él tenía comunicación con la gente de las disidencias y que la gente de las disidencias eran las que manejaban en algunos sectores del país la elaboración de la droga. Eso es muy delicado porque uno de los acuerdos de la esencia y que procuró con mayor énfasis los negociadores es que no hubiera ninguna relación con el narcotráfico y que se acabara el narcotráfico, porque sería riesgosísimo que un partido que entra a la democracia mantuviera vínculos con las drogas ilícitas y sobre todo con el financiamiento ilícito que eso produce. Por fortuna, digamos, ese tumor está extinguido. Y hoy las directivas de ese partido y los 10.000 desmovilizados saben que ese es parte del acuerdo y que no puede haber ninguna relación con narcotráfico. Esas son una de las dos caras. En esto de las dos caras, la conclusión suya, luego de su paso por la Fiscalía, es la de que la gente de las FARC que estaba negociando droga fue la que se retiró finalmente de las FARC, es decir, Iván Márquez y Santrich y compañía. Timochenko y los demás que están aún dentro del proceso de paz y sometidos no tienen que ver nada con eso. Es más, hay un... No, pero es así. Es así. Hay un comunicado de Timochenko a la opinión pública que yo llamo valeroso, donde le hace un reclamo a Márquez y le dice: usted mantuvo unas relaciones inexplicables con un señor que era pariente suyo, que es el señor Marlon Marín, y usted tiene que explicar al país de esas relaciones, porque el protagonista de todo esto terminó siendo Marín, haciendo negocios para quedarse con el 5% de los contratos del posconflicto, tratando de quedarse con la salud de la guerrillerada y haciendo negociaciones con los carteles mexicanos para exportar cocaína hacia los Estados Unidos. Eso fue nefasto. Ahora, a usted le han criticado, doctor Néstor Humberto, ¿por qué razón usted no divulgó todas las pruebas que tenían antes de que lo hiciera, pues? Sí. Antes de que fallara la JEP. Sí. Sí, eso no es cierto. Todas las pruebas que tenía la Fiscalía, y el libro lo demuestra, eso es muy importante, invito a los lectores a que vean el capítulo 8 del libro, muestra que todas las pruebas que tenía la Fiscalía, que eran grabaciones hechas al señor Marlon Marín, daba cuenta de esa transacción sobre narcóticos y las fechas
formaban parte, judicializadas por un juez de garantías, de que todo eso había ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. Eso lo tuvo desde el primer día la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que pedían era un video que es de la operación que se hizo el 8 de febrero en la casa de Santrich, donde van los mexicanos y está Marlon Marín y entregan un billete. Sin audio y no. Exacto. A nosotros, cuento aquí, el gobierno de los Estados Unidos nos permitió que para que se evidenciara que ellos tenían las pruebas, nos dieron un video editado sin audio. Entonces eso no era prueba de nada. Y el gobierno de los Estados Unidos, cuando tomó la decisión la JEP de darle la libertad a Santrich, inmediatamente colaboró con Colombia para que entonces el caso se desarrollara en Colombia y le entregó ese día. Estamos hablando del 15 de mayo de este año, el video, pero antes la Fiscalía no lo poseía. En varios apartes de su libro, doctor Néstor Humberto, dice usted que no es cierto que ni el expresidente Uribe ni usted fueran enemigos de la paz. ¿Cuál fue el origen de esa versión que circuló en su momento y aún circula? En Colombia no hay enemigos de la paz. Es que nadie puede decir que un sector de la sociedad es guerrerista y que quiere ver una confrontación para que haya muerte de sus hermanos. Eso no es posible, sociológicamente es inexplicable. Y lo cierto es que aquí entrego todas las evidencias documentadas. Todo esto está soportado en 43 cartas que escribí a lo largo de esos 3 años sobre el proceso de paz. Primero, al mes de haber llegado a la Fiscalía, dije: cuidado con el narcotráfico. Eso lo dije en septiembre del 2016. Le mandé una carta al ministro de Justicia. Se viene un boom de los narcocultivos y si eso llega a ocurrir, septiembre del 2016, se van a expropiar los dividendos de la paz. No va a haber paz en los territorios porque van a llegar sectores a quedarse con esos cultivos y a generar una nueva expresión de violencia en las zonas de consolidación. Eso lo dije en septiembre del 2016. Alguien dijo en esa época: uy, Martínez empezó a aguar la fiesta, porque todos estábamos embriagados con el tema de la paz. Yo estaba llamando la atención, cuidado, cuando en ese momento había 70.000 hectáreas de coca en Colombia. Pues bien, 3 años después había 200.000 hectáreas. La política antidrogas fue un fracaso y llegamos a generar el combustible de una nueva expresión de violencia. Sí. ¿En dónde? En esos territorios. Eso no es ser enemigo de la paz, eso es ser amigo de la paz y llamar a la responsabilidad del sector público para que en el posconflicto tuviéramos presencia de Estado en esos territorios. La situación final, ¿cuál fue? Que no llegamos oportunamente a esos territorios y la violencia que hemos experimentado y el crecimiento de los ilícitos lo vemos en Nariño, en el Cauca, en el nordeste antioqueño, en Santander. Entonces, todos esos llamados de atención que eran ruidos que la gente oía y decía: ay, con eso se está molestando la paz. No, era para que la paz saliera bien. Por ejemplo, el tema de los activos. No, pero un momentito. Antes de eso, usted califica en varias ocasiones en el libro al expresidente Uribe como patriota y hace una revelación que la verdad nosotros no conocíamos, que el presidente Uribe, después de que hizo las objeciones que el país conoce al acuerdo de paz, se reunió con usted y le dijo: dígale a Santos que no se pare nunca de la mesa de negociaciones, que no le interrumpa, que siga adelante. Eso es así. Eso es así. Esa fue... Usted recordará que no había ningún diálogo político entre el gobierno del presidente Santos y Uribe. Sí. Y a solicitud del presidente Santos, yo busqué una entrevista con el presidente Uribe y él quiso hablar conmigo como ministro de la presidencia. Sí. Al salir de esa reunión, que por cierto cuento en el libro, que había tal grado de periodistas que recuerdo ver al camarógrafo de CMI colgando del techo para poder hacer las tomas. Sí. Eso es cierto. Pero que usted no dijo la verdad de lo que había pasado. Pues. Yo no conté lo que había pasado porque eso tenía que quedar en la intimidad del diálogo. Lo que dijo Uribe. Exacto. Dígale a Santos. ¿Qué fue lo que dijo Uribe? Uribe en esa reunión... ¿Qué fue lo que dijo Uribe que hasta ahora usted lo revela? Como ya se nos acabó el tiempo para hoy, los invitamos a ustedes para mañana y continuar este diálogo con el ex fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué fue lo que dijo Uribe
lo que a través de Néstor Humberto Martínez, lo que le mandó a decir al presidente Santos. Tema para comenzar el programa de mañana. Por ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3.